Vamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. No cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Padre, en esta hora damos gracias. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, mi Señor, porque tú prometes que tu palabra no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual tú la has enviado. Danos un corazón sensible a tu voz, Padre, para entender el mensaje que tú traes a cada uno de nosotros en particular. Sabiendo, Padre, que tú nos hablas, guíanos, Padre, a ser instrumentos santos y útiles en tu mano, especialmente cuando tú haces advertencias. Padre, danos sabiduría para tener un corazón humillado delante de tu presencia, reconociendo quién eres tú, Padre, tu soberanía, tu grandeza, y Padre, reconociendo quién soy yo. Gracias, Padre, porque tú siendo un Dios soberano, eterno, omnipotente, Padre, nos haces tus instrumentos, tus siervos. Qué bendición tan grande ser instrumentos en tu mano. Padre, danos sabiduría para entender tus verdades en este tiempo. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado analizando Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo. Y nos hace una advertencia en contra de la unidad. Es bueno estar atentos a las advertencias. Es bueno cuando nos colocan límites y poner mucho cuidado, porque esas advertencias el Señor las coloca para que no deslicemos, para que no caigamos. Cuando uno maneja en carretera debe aprender a leer las señales de tránsito. Y hay señales de tránsito que son muchísimo más notables que otras. Cuando es una curva muy peligrosa, colocan muchísimas señales. Y es bueno estar atentos a esas advertencias. En Filipenses nos hace tres advertencias. Aquí encontramos dos. La primera ya vimos que es en cuanto a contiendas. La segunda es vanagloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y la tercera advertencia la encontramos en el versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y pensaba en cuánto daño le hacen estos tres aspectos a la unidad de la iglesia local. Si hay contienda dentro de la iglesia local, ¿afecta la unidad de la iglesia local? ¿Afecta el progreso del evangelio? ¿Afecta el amor abundante entre nosotros? Si hay vanagloria, indudablemente. Si hay murmuraciones, no es que esté diciendo que los filipenses lo estaban haciendo, está haciendo una advertencia para que ellos no fueran a caer en este aspecto. Y es bueno nosotros como iglesia darle la gloria a Dios porque hemos visto que Dios está orando en medio de nosotros. Pero es bueno estar atentos a estas advertencias que nos hacen las escrituras. Y cada uno de nuestros corazones debe hablar cómo está mi corazón en cuanto a este aspecto. Y hoy nos corresponde la segunda advertencia y es la vanagloria. Encontré la definición de vanagloria en el diccionario de lengua castellana normal. Dice vanagloria, jactancia o presunción de los propios méritos o cualidades. Jactancia o presunción de los propios méritos o cualidades. ¿De quién? De cada uno de nosotros. Cuando yo me jacto de lo que yo soy o lo que yo hago. Dice orgullo exagerado.
¿Por qué causa cayó Satanás? Porque quiso llegar a ser igual a Dios. Orgullo en su corazón. Jactancia. Antónimos. ¿Qué antónimos podríamos hablar de vanagloria? Encontré humildad, sencillez y modestia. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí lo contrasta. Antes bien con humildad. Contrasta los dos, la vanagloria y todo lo contrario de vanagloria, humildad. Definición de humildad. Virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y el obrar de acuerdo a este conocimiento. Repito, virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades. ¿Qué contaste con vanagloria, no? Porque la vanagloria es orgulloso de sus propias, de lo que él puede hacer, de sus dones espirituales, de las capacidades que ¿quién le dio? Dios. Pero la humildad es todo lo contrario. Consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y el obrar en nuestras vidas de acuerdo a este conocimiento. Cuando yo reconozco realmente delante de Dios quién soy y quién es Dios, ¿cómo quedo? ¿De qué tengo que jactarme? Dice 1 Corintios que sin duda todo lo hemos recibido de parte de Dios, tanto material como espiritual. Dice, y si todo lo hemos recibido, ¿por qué nos jactamos como si no lo hubiéramos recibido? ¿Hay algo que tenemos que no lo hayamos recibido de parte de Dios? Absolutamente todo viene de Él y debe ser por Él y para Él. Para que la gloria sea de quien la merece. ¿Quién merece la gloria? ¿El hombre? La vanagloria radica especialmente en la confianza en sí mismo, confianza propia. ¿Y qué dice la Escritura en cuanto a nosotros mismos? Maldito el hombre que confía y pone carne por su brazo. No seamos sabios en vuestra propia opinión. Dice, algunos confían en carros, otros confían en caballos, mas nosotros confiamos en el nombre, en el Dios eterno, en el Jehová de los ejércitos. David le dice a Goliat, tú has venido a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo he venido a ti en el nombre de nuestro gran Dios y maravilloso eterno Rey. Nos enfoca en nuestra propia confianza. Esa es la vanagloria. Cuando comienzo yo a pensar que lo hago por mi propia cuenta, que son mis habilidades, que es mi fuerza, que es mi poder. ¿Qué decía Nabucodonosor? ¿Por qué fue humillado? Porque él se paró y dijo, miren todos los reinos, todo lo que yo he construido con mi propia mano, hasta que él tuvo que reconocer que Dios gobierna sobre los hombres, que quita y pone reyes, y de la misma manera es en nuestras vidas. Dios gobierna, el Señor es nuestra cabeza. Indudablemente debemos estar atentos a esta advertencia en cuanto a la vanagloria. Me gustaría que fuéramos por un momento a Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Gálatas 5, 24. Viene hablando del fruto del Espíritu y las obras de la carne en el contexto anterior. Y dice el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que somos de Cristo, ¿qué debemos hacer con nuestros deseos? Con nuestros amores, con nuestros pensamientos, hacerlos morir. Que ya mi vida, mis deseos, mis pensamientos
sean conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios quiere, que tengamos el sentir del Señor, que no se haga como yo quiero, sino como tú, mi Señor. Hacer, hacer morir en nosotros nuestras pasiones y nuestros deseos carnales. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, debemos andar también por el Espíritu. Y ahí viene el contraste, versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos. La vanagloria viene del espíritu y de la carne. Indudablemente la vanagloria viene de la carne. Cuando yo comienzo a dejar a Dios de lado y comienzo a darme más importancia que la que debo tener. Por eso dice Romanos que no tenga más alto concepto cada uno de nosotros que el que debe tener, sino que piense de cada uno de nosotros como con cordura, con sinceridad, conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios que soy yo? Que soy polvo y ceniza. Que no soy absolutamente nada delante del Dios eterno, ese Dios grande y maravilloso, que en su misericordia nos hace sus siervos. Es un privilegio ser siervo de Dios. Qué privilegio tan grande, mis hermanos. Pero es necesario darle lugar al Señor y reconocer cuál es mi lugar. Mire que la parte del lugar que le demos a todos y cada uno de los miembros de la iglesia dice mucho en cuanto a qué tipo de hombre soy. Si soy un hombre vanaglorioso o si soy un hombre humilde. ¿Qué lugar me manda a mí el Señor por medio de su palabra darle a mi esposa? Dice que debo amarla como a mí mismo, como a mi propio cuerpo. ¿Qué lugar me manda a mí el Señor darle a él? Amarás a tu Dios por encima de qué? El primer lugar. El primer lugar. Ustedes piensan que David tenía clara el lugar que le daba a Dios, un corazón conforme a la voluntad de Dios. Porque él reconocía quién era Dios en su vida y el lugar que ocupaba. Cuando él iba a la guerra, podemos ver en los salmos a quién acudía. ¿Y cuántas batallas perdió? Perdió una contra su propia carne, pero contra sus enemigos nunca perdió batalla. Porque él sabía que el que peleaba las batallas por él era Dios mismo, un corazón conforme a la voluntad de Dios. Versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. La vanagloria trae problemas, contiendas. La vanagloria trae envidia, envidiándonos unos a otros. Al contrario, en lugar de vanagloria, de contiendas, de envidias, gozo, paz, amor, estar contentos con lo que tenéis ahora. ¿Estamos contentos con la iglesia local? ¿Con nuestros hermanos? ¿Nos gozamos o vivimos criticando? Porque están las dos circunstancias. O usted está feliz como pez en el agua, o usted está mirando el puntico negro de la camisa blanca. Está murmurando y buscando la parte de la caída para, mire este hermano, cuando hay tantas cosas en cada uno de nosotros para gozarnos, para darle gloria a nuestro Dios por la obra que hace en cada una de nuestras vidas, siempre reconociendo su misericordia, su gracia y su bondad. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5. Le comienza a hablar a los ancianos de la iglesia local. Dice, ruego a los ancianos, versículo 1. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios. ¿A quién le manda apacentar? Que está entre vosotros, cuidando de ella,
Aquí vienen los no. No por fuerza. ¿Fuerza de quién? Los hermanos deben cuidar, apacentar. ¿En sus propias fuerzas? No por fuerza de hombre, sino por la fuerza del Dios eterno, del Señor cabeza de la iglesia. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y eso aplica a todos y cada uno de nosotros. Solamente para los ancianos debemos tener ánimo pronto para servir al Señor, de acuerdo a los dones espirituales que Dios nos dio. Cada uno de nosotros debe trabajar para el Señor conforme a la medida que Dios repartió a cada uno de nosotros. Debemos hacerlo con ánimo pronto. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Qué gran diferencia. No como teniendo señorío, un liderazgo que quiere enseñarse de lo que Dios le mandó a apacentar, a cuidar. Es un liderazgo que llega lejos. Es un liderazgo que la voluntad de Dios está sobre ellos en cualquier aspecto de mi vida. Si realmente no estoy evaluando, si estoy sirviendo al Señor no por enseñorearse, sino para dar la gloria a nuestro Señor, ahí es donde realmente Dios comienza a utilizar cada una de nuestras vidas. Cuando no por tener señorío, sino para tener un fiel cuidado y siendo ejemplos de la grey. Los que somos siervos debemos dar ejemplo. Los que nos paramos aquí en el púlpito debemos dar ejemplo de la manera que hablamos, de la manera que vivimos, las decisiones que tomamos. En lugar de pretender enseñorearnos, es todo lo contrario. Dar ejemplo de humildad. Demostrar de nuestras vidas que realmente Dios es el que está obrando. Que nuestras vidas son como las vidas de Daniel. Que no estoy mostrando lo que soy yo, sino el Dios de cada uno de nosotros. El Dios que cada uno de nosotros muestra en su trabajo, en su vida secular, con su familia no creyente. Ese Dios maravilloso que estamos mostrando. Sino siendo ejemplos de la grey. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Versículo 5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿A quién nos habla? A los jóvenes. Es interesante porque a los jóvenes. ¿Qué caracteriza a un joven? José se ríe, pero tranquilo, jóvenes. ¿Qué caracteriza a un joven? Habla y después piensa. Es prudente. Un joven cree que se las sabe todas y es algo natural y todos pasamos por ahí. Yo les decía a mis sobrinos, dice, ustedes están en el tiempo de soplar y hacer botellas. No, me voy a conseguir un trabajo, me gano 1.000.000, de ese millón ahorro 800 en tanto tiempo, tengo tanta plata y me compro y hago y deshago. Y cuando llega la realidad y consigo ese trabajo y se gana ese millón, adivine qué pasa. La realidad aterrizada. Ya no es soplar y hacer botellas. Ya la plata no alcanza. Ya cuando uno tiene que comenzar a responder por una familia, cuando ya creció y ya no es papi de mí, sino ya la esposa comienza a decir, mi hija, lo del diario, de lo que dejó esta mañana coma. El asunto cambia. Y uno mira en el aspecto espiritual, ¿qué caracteriza a una persona madura espiritualmente? Ahora, pensemos en este versículo de Filipenses. ¿Ustedes piensan que habla una persona que no conoce las escrituras o una persona que lleva ya tiempo caminando con el Señor? Cuando yo comienzo a caminar con el Señor, estoy en el deleite.
mirando, analizando, comprendiendo, deleitándome la palabra de Dios. Pero ya pasa el tiempo y comienzo a coger bolitas. Y ya pienso que me las sé todas. Y entonces me quedo con la autoridad de criticar, de murmurar, que yo sé, que miren los ancianos cómo toman esas decisiones. Claro, no soy capaz de decirle de frente, sino lo hago generando contiendas, divisiones, celos. Eso es lo que dice allí 1 Corintios capítulo 3, que caracteriza a una persona inmadura espiritualmente. Lo mismo que caracteriza a un joven. Es exactamente igual. Cuando hay inmadurez en nuestras vidas, como lo llama en Gálatas, cuando yo vivo conforme a los deseos de mi carne, lo que voy a generar en la iglesia es contiendas, problemas, divisiones, celos. Sigue hablando de los jóvenes. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Nos habla de los dos aspectos: soberbia, vanagloria y humildad. ¿Cuál es el mandato? ¿A quién debe humillarme? Bajo la poderosa mano de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Porque cuando yo me someto bajo la poderosa mano de Dios, entonces la gloria es para quién. ¿Quién es el que cuida de nosotros? ¿Quién nos guarda? ¿Quién nos guía? Pero cuando yo no me someto bajo la poderosa mano de Dios, entonces le estoy dando lugar al diablo. Y entonces me estoy resistiendo. Al diablo me manda la escritura mía a resistirle. A Dios a someterme. Pero cuando yo estoy en la carne, me estoy sometiendo a Satanás y resistiendo a Dios. Por eso en Gálatas 5:15 dice que el espíritu y la carne se oponen entre sí. Es una lucha constante. Por eso es tan importante vivir en el espíritu, de pensar en el espíritu, de ocuparnos en las cosas de Dios, de llevar mi vida día a día, mi mente, de música, de prédicas, de estar congregándome, de estar alimentando mi alma de la palabra de Dios, que la palabra de Dios more en abundancia en cada uno de nosotros. Y entonces es cuando Dios controla nuestras vidas, nos guía para ser instrumentos santos y útiles en su mano. Vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento de vanagloria. Primera de Samuel 9:21. Y nosotros vamos a Primera de Samuel 15. Nos habla de Saúl. Primera de Samuel 9:21. 15. Este versículo está hablando en el momento que tiene el primer encuentro de Saúl con Samuel. Y él le dice que Dios lo ha escogido como rey. Y miren la actitud de Saúl. Y pensemos por un momento en un hombre del Nuevo Testamento que tenía un nombre muy parecido. ¿Quién era? Saulo. Saulo es todo lo contrario. Saulo en su tiempo antes de conocer al Señor se creía grande. Era el que mandaba a castigar a los de aquel camino, a los cristianos. Era un hombre que tenía autoridad. Conoció a Cristo y ¿qué pasó? Su nombre fue cambiado por Pablo. Y Pablo significa pequeño, pequeño en importancia, pequeño en estatura, pequeño delante de Dios. Pablo realmente reconocía que él no era nada delante de Dios. Por eso dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo creía ser alguien antes de conocer a Cristo. Conoció a Cristo, después que dijo, todo lo tengo por basura. Demandó su vida, se gastó su vida por completo en la obra del Señor. Pero mire cómo comienza Saúl. Saúl respondió a Samuel y le dijo,
¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Se creía alguien? De la más pequeña de las tribus de Israel, era benjamita. ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tierra de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Se creía pequeño, a pesar de que su estatura era grande. Pero ¿qué pasó con Saúl cuando ya comenzó Dios a obrar? Y cuando tuvo que comenzar a sujetarse. Mire que la humildad va totalmente unida a la sujeción. Si yo no soy un hombre que me sujeto a las autoridades superiores, a los ancianos, a los hermanos, Dios me va a utilizar. Es necesario sujetarnos. Saúl no quiso sujetarse a la voluntad de Dios. Capítulo 15, versículo 10. Luego de que él peca, de que le fue mandado que fuera al rey de Amalek, hiriera al rey de Amalek y matara a todos los animales, vacas, ovejas, absolutamente todo. Viene el capítulo 15, versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, palabras de Dios mismo por medio de Samuel, y no ha cumplido mis palabras. ¿Qué había pasado con Saúl? Había obedecido lo que él pensó que estaba correcto. Pero nosotros como siervos de Dios debemos obedecer la palabra de Dios o seguir mis propios pensamientos, lo que yo pienso, lo que yo quiero. Dice, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Versículo 12. Navegó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue a eso Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Qué pensaba Samuel? Saúl, que estaba bien, que había obedecido, pero la obediencia a Dios es completa o parcial. Como siervo de Dios debo trazar bien la palabra de verdad. Debo estar preparado para presentar defensa del Evangelio, pero no como yo pienso, sino como lo enseña Dios mismo, conforme a su voluntad y conforme a lo que dice la palabra de Dios. Porque él pensaba, y dice en Santiago, dice que si alguno se vuelve a la palabra, pero no se vuelve de ella, este se engaña a sí mismo. Dice Samuel entonces dijo: ¿por qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? ¿Qué le está diciendo Samuel? Si usted obedeció, ¿qué pasó con las vacas y qué pasó con las ovejas? ¿No se supone que Dios le había mandado que tenía que matar todo, incluido el rey? Y Saúl respondió: de Amalek los han traído. ¿A quién echa la culpa? ¿Quién debía gobernar? ¿Quién tenía que entregarle cuenta a Dios? Directamente él, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero los demás lo destruimos. Bien interesante cómo se justifica. Cuando yo estoy andando en la carne, ¿justifico mis decisiones? Muchas veces está uno hablando con alguien y la persona no permite antes de que le den un consejo encontrar una decisión, cuando dice: yo tomé esta decisión, pero yo tengo completa paz en que Dios me lo mostró. En mi corazón hay completa paz porque yo actué conforme a lo que Dios quiso. Y Dios quería que yo hiciera tal cosa o que tomara tal decisión. Pero realmente es la voluntad de Dios. Entonces, mire que cuando andamos en la carne justificamos nuestras decisiones. Versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido rey por rey sobre Israel.
Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová por segunda vez. He obedecido la voz de Jehová. Le estaban demostrando que no lo había hecho y sin embargo, ¿qué hay en su corazón? Altivez. Cuando hay altivez en mi corazón, yo escucho la palabra de Dios, reconozco. Él sigue diciendo, he obedecido la voz de Jehová. O sea que lo que estaban acusándolo era falso, según él. Y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agar, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín de ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Por qué él había perdonado? Porque él quería utilizarlos para el sacrificio. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. ¿En qué se complace Jehová? ¿En qué se complace el Señor en nuestras vidas? ¿En que nuestra obediencia sea absoluta o en que yo le sirva? Obediencia absoluta. Antes que el servicio. Porque el servicio debe ser en completa sujeción, no como nosotros queremos, sino como la palabra de Dios manda. Ciertamente lo obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, versículo 23. Como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué había pasado con la actitud que vimos en el 9:21? Había cambiado. ¿Por qué cambió? Porque creyó que él era el dueño del aviso. Cuando yo pienso hacerlo en mis propias fuerzas, mi actitud, mi rebeldía, mi vanagloria crece. ¿Y entonces cuál es la promesa? Y cuando yo me exalto, ¿qué hace Dios conmigo? Me va a humillar. Y cuando me humillo, Dios exaltará. Terminemos con Isaías capítulo 2, versículo 11. Dice, la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado. Cuando el siervo de Dios se humilla delante de su presencia, el único nombre que es exaltado es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Solo Él. Jehová solo será exaltado. Versículo 17. La altivez del hombre, en el 11 nos hablaba de los ojos altivos. Aquí ya habla de la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día. Hacemos bien en estar atentos a estas advertencias que el Señor nos hace en contra de la unidad. Es bueno estar atentos. Que cada uno de nosotros evalúe su corazón en cuanto a la contienda, los celos, las divisiones, la envidia, tantas cosas que hay en nuestro corazón. El Señor nos está haciendo una advertencia. Gloria a Dios porque Él es el Señor del cielo y de la tierra. ¿Y quién es el que nos guía y nos ayuda? Él. Padre, en esta hora damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos guías, que nuestra competencia no viene de nosotros mismos, Padre,
porque nuestra competencia proviene de ti. Lo que somos, lo somos por tu gracia. Gracias porque nos regalas el privilegio de ser siervos tuyos. Danos sabiduría, Padre, para quebrantarnos delante tuyo, reconociendo tu grandeza, porque solo tú, Padre, eres el único digno de ser exaltado, el único digno de ser alabado, Padre. Gracias porque nos muestras por medio de tu palabra, tu voluntad para cada una de nuestras vidas. Danos sabiduría, Padre, para estar atentos a estas advertencias y, Padre, para poder arrepentirnos y humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, sabiendo que tú eres bueno en gran manera, que tú eres amplio en perdonar, Padre, que tú eres ese Dios de segundas, terceras y todas las oportunidades, Padre. Pero vemos en tu palabra que tu bondad la reciben aquellos que con un genuino arrepentimiento vienen delante de ti, Padre. Danos sabiduría a ser instrumentos santos y útiles en tu mano. Gracias por tu palabra, porque es verdad. Ayúdenos, Padre, a confiar en ella plenamente, a escudriñarla, a crecer en nuestra fe, Padre, que día a día podamos reconocer quién eres tú y quiénes somos nosotros, Padre. En el nombre de mi Señor te damos gracias. Amén.